Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. 2 días de reposo, la actitud de los fariseos y la declaración respecto, la declaración de Jesús respecto a su autoridad. Y similar a lo que ocurre con el leproso y el paralítico, que son dos historias que muestran cómo de lo físico o el Señor Jesús tenía autoridad para sanar enfermedades o malestares o molestias o deficiencias físicas. De la misma manera, Él sana el estado espiritual de las personas, el alma y el estado espiritual de las personas. Son dos historias, el leproso y el paralítico. Y ahora parece que son dos historias también cercanas, hablando del día de reposo y lo que es Jesucristo en el contexto del día de reposo. Dice que el Señor pasaba con sus discípulos por unos sembrados. Entendemos que son de maíz y los discípulos tenían hambre, tuvieron hambre y arrancaban espigas. Hay un texto en Deuteronomio, yo creo que lo podemos buscar, por favor, Deuteronomio 23, que nos da el contexto de esta situación o el antecedente. Números, Deuteronomio en el capítulo 23. Está en el versículo 25. Por ejemplo, está desde el texto que viene ahí, el título que viene desde el 23:15, habla de leyes humanitarias y se refiere justamente al beneficio que los pobres, las viudas, los que tengan escasez pudieran tener con la ayuda de alguien que tuviera alguna posesión o un sembradío, como tú puedes ser generoso para ayudar a estas personas en situación de necesidad. Entonces el versículo 24 dice, 23-24 dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto, ¿verdad? Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, en una situación de hambre o de necesidad, la ley te permite entrar a una propiedad privada. En este caso pone dos ejemplos, ¿cómo se llama? El viñedo y las espigas, digo, el sembradío. Puedes entrar, no es robo si tomas algo que no es tuyo, porque la ley te permite entrar para saciar tu necesidad, ¿sí? Para comer, para el momento. Dice, no puedes llevar tu cesta, pues, ¿verdad? Aprovechando ahí sí la ley era también estricta y eso era tomar algo que no te pertenece, era robar. Y eso es lo que están haciendo los discípulos. Los discípulos tienen hambre y la ley les permite entrar en el sembradío de un vecino, de X persona, y con las manos tomar del maíz, restregarlo y poder comer. En el texto venía que decía que era maíz, leí en otro. Bueno. Espigas, ¿verdad? Debe ser trigo. Yo leí maíz en un comentario. Debe ser maíz entonces, sí. Digo trigo. Gracias por la aclaración. Si quieren, lo revisamos.
Pero entonces aquí es donde entran en el cuadro los fariseos. Y quisiera destacar un poco la actitud de los fariseos porque ya Jesús llamó su atención, pero ellos tienen un corazón duro, una actitud de condenar, de juzgar, de ver en qué se puede equivocar para hacerle daño. Y se vuelven el microscopio. No sé qué hacían los fariseos ahí cerca, pero dice, estaban algunos de los fariseos y enseguida cuando ven que ellos están haciendo eso, no les reclaman el tema de entrar en el sembradío y tomar lo que no es suyo, porque eso la ley lo permite, pero el asunto es, lo están haciendo en día de reposo. Les es lícito hacer eso. Y aquí podemos decir que hemos hablado acerca de que está la ley de Moisés, pero luego está la ley rabínica, ¿verdad? Los rabís, los maestros, los intérpretes de la ley agregaban detalles o ampliaban, no sé si ampliaban, pero exageraban en algunas cosas, ¿sí? Y ellos podían interpretar. Hay otro texto, podemos verlo luego, que dice que si tú tenías tu sembradío, los rincones de las esquinas de los sembradíos, esas no las recogieras, no recogieras el fruto de eso déjalo por si hay viudas y extranjeros para que ellos se sacien. Pero ahí, como Ruth, pero ¿saben lo que no define la ley? No define metros, no define alguna medida de cuál es la esquina o el rincón. ¿Por qué? ¿Sí? Porque depende de tu generosidad. Es el espíritu de la ley es que el que tiene algo pueda ser generoso y para compartir con el que no tiene. Ese es el espíritu de la ley, ¿verdad? Pero los intérpretes de la ley, si alguien decía, mira, tengo que sacar el mayor provecho de mi terreno y la verdad no quiero compartir con nadie, pues, o sea, eso que me están pidiendo que lo done, por decir, pues lo puedo vender bien, ¿verdad? Entonces voy con el intérprete de la ley y le digo, señor intérprete de la ley, le puedo dar una comisión si usted me determina a mi favor cuál es el rincón de mi terreno. Y entonces allá había ya una negociación, una corrupción, y el intérprete de la ley le decía, bueno, con que le dejes un metro de tu esquina, cumples la ley y te beneficias también porque no donas gran parte de tu territorio, de tu terreno. Entonces los fariseos, este tipo de actitudes tienen que ver con las leyes rabínicas, lo que ellos agregaban al texto bíblico, sí, a la letra. Entonces, dice, les es lícito, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y el Señor trae a la memoria un texto que también vamos a buscar, les pido que lo busquemos ahí en 1 Samuel 21, una historia con David. Esto me parece muy interesante y le agradezco mucho a Héctor el traer a la memoria la inutilidad de uno para compartir y en el entendimiento, no, quiero decir, es por esto, porque el que hace el trabajo es el Señor y el Espíritu en los corazones, pues, ¿verdad? Obvio, hay que estudiar y leer y prepararse, pero el impacto no está de este lado, pues, ¿verdad? Sino está en el corazón, el que toca a Dios, el corazón de las personas y en el poder de la palabra. Entonces, esto me parece bien interesante y confío justamente que primero de Samuel, esta parte creo que va a ser muy interesante. Capítulo 21, Samuel 21. El capítulo 20 nos habla de esa situación con Jonathan, o Jonatán más bien, Jonatán, el hijo del rey, y el acuerdo que hacen de la lanza, ¿cómo se llama? La flecha que lanza para darle señal de que si mi papá te está persiguiendo, mejor huye, y si mi papá está bien, mejor vente. Y la amistad entre ellos, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero ya Saúl está decidido para perseguir y matar a David. Entonces, en el capítulo 21 dice el texto, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech,
el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. La realidad es de que David está mintiendo. ¿Sí? El rey Saúl no lo mandó a ningún asunto especial, sino está huyendo del rey Saúl. Viene al parecer con algunos compañeros, pero él se acerca a la ciudad o se acerca con el sacerdote, parece que solo. Esta ciudad de Nob, si ustedes buscan el mapa, está ahí tengo el mapa, pero está el Mar Muerto. Jerusalén está a la izquierda y Nob está como 3 kilómetros al noreste de Jerusalén, está muy cerquita. Y era conocida Nob como la ciudad de los sacerdotes. Ahí vivían los sacerdotes y ahí preparaban este tipo de panes, los panes de la proposición. La ley indicaba que en el templo de Jerusalén los panes tenían que ser cambiados cada día de reposo y que tenían que estar en la mesa, que se llamaba mesa de la proposición o mesa de los panes, y tenían que estar apilados 12 panes, parece que 6 en una fila o en una pila y 6 en otro. Y cada sábado se retiraban esos panes y se ponía pan nuevo, pan caliente. Lo que el sacerdote le trae a David es el pan que habían retirado, no es el pan caliente del templo, no estaban en el templo, están en otra ciudad. Pero parece que estaban esos panes que habían retirado, pero que no podía comer nadie más, excepto los sacerdotes, servía para alimento de los sacerdotes. Y me llama la atención que David miente respecto a su misión para poder comer, porque tiene hambre. Y ahí está la similitud con la historia de Pedro, o Pedro y los discípulos que tienen hambre y entran al campo para comer, como les permite la ley, pero lo hacen en el día de reposo, según los fariseos, pero lo hacen en el día de reposo. Y entonces Jesús les habla de esta historia, les dice, no han leído la historia que David tuvo hambre, fue con el sacerdote y el sacerdote les dio los panes de la proposición para alimentarse. No solamente él, sino los que estaban con él. Vean el versículo que sigue, es el versículo 4 del Samuel, primero de Samuel 21:4, dice, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Ya David les dice que sí. El 6 es donde dice, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. Y luego le pide la espada de Goliat. Dice, no tengo espada, no tendrás por aquí una espada. Pues, ¿cómo no? Allá atrás está guardada y envuelta la espada de Goliat, con la que tú mataste al gigante. Y David dice, ninguna mejor que esa, dámela. Y ya luego se hace loco, se finge loco con los filisteos y echas saliva por la boca y se hace como que está, ¿cómo se dice? Enloquecido, pues, para que no lo maten. Está en una situación muy complicada David en este tiempo. Ahora, la pregunta, ¿por qué Jesús cita a la historia de David? Dice, regresó a Lucas, ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban. ¿Está Jesús excusando o avalando o, ¿cómo se dice? Justificando a David? Sí, es decir, como David lo hizo, algo que no tenía que hacer, pero lo hizo, pues también mis discípulos hicieron algo que no tenían que hacer, pero lo hicieron. No está haciendo Jesús esto, no está diciendo esto. Jesús está diciendo, lo que hizo David es ilícito. No estuvo bien hacerlo, no está bien hacerlo. Aquí es donde viene el significado de los panes de la proposición. Los panes, ¿qué significan? ¿Por qué estaban ahí? Eran comunión. Significa comunión permanente. Eran algo que tenían que hacer permanentemente, estar los panes ahí, porque significaba
que Dios recibía en su casa al que estuviera acepto, al que fuera acepto por Dios. El pan significa comunión. Los panes de la proposición significan esa comunión. Y el asunto es de que ese lugar o el templo o el propósito de los panes es: yo te invito a mi casa y tenemos comunión. Eres bienvenido y tenemos comunión. La persona que no viniera de acuerdo a las reglas que Dios estableciera, moría. ¿Se acuerdan de esa historia que ya leímos de Esther y el rey Asuero? Que decía, la ley es, si alguien entra a la presencia del rey sin ser llamado, muere en ese momento. Esa es la ley. Así está la instrucción y ahí está el reglamento. Y entonces Esther dice, si he de entrar y el rey no me acepta, si he de perecer, perezco. ¿Sí? Pero halló gracia delante del rey. Halló gracia y el rey extendió su cetro y la aceptó. ¿Qué sucedió con David? David entró, tomó de los panes que no debía tomar de la comunión, pero fue acepto por Dios, por su misericordia. ¿Sí? Dios no lo juzgó y no lo condenó en ese momento. Es como si Dios estuviera diciendo, es mi casa, estás hambriento, estás haciendo lo incorrecto porque mentiste al tomar esto, pero tengo misericordia contigo. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la idea? En ese momento David tuvo que haber muerto. Los que murieron después fueron los sacerdotes a mano de Saúl. Siguen leyendo ahí después la historia. Y cuando Saúl se enteró que los sacerdotes le dieron el pan, y no solamente el pan para alimentarse, no porque fueran santos, sino porque le dieron provisión. Se enojó por eso, no porque fueran panes santos, sino porque le dieron provisión a su enemigo, le dieron la espada. Entonces el rey Saúl mandó matar a todos los sacerdotes, eran como 80, 85 sacerdotes, dice el texto, y los mandó matar un edomita, por cierto. Y David se entristece y dice, por mi culpa murieron los sacerdotes. Cuando el Señor Jesús dice esto, en el versículo 5, dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué similitud tiene el tomar espigas en el día de reposo? Porque tienen hambre. Y David, que tiene hambre y toma los panes de la proposición. Habla acerca de la misericordia de Dios, acerca de la aceptación de Dios y que Jesucristo es el Señor. Déjenme ver tratar de ponerlo de otra forma. Un altar o un templo no es yo pongo un lugar, ¿sí? Yo pongo un lugar, lo adorno como quiera y le pido a Dios que venga a este lugar a visitarme, ¿sí? Es al revés. Dios dice, hazme un tabernáculo, hazme un templo, porque yo quiero estar en medio de mi pueblo. Yo quiero estar en medio de ustedes. Y el que quiera venir tiene que venir de acuerdo a las reglas, ¿sí? No puede ser acepto de otra forma. El que no venía con el fuego, con el sacrificio, el vestido al día o la hora o la forma, moría, ¿sí? ¿Por qué David no murió? Porque halló gracia delante de Dios. El Señor Jesucristo está hablando acerca de la gracia de Dios, está hablando acerca de la misericordia de Dios en el día de reposo. Viene la otra historia, el siguiente día de reposo, dice el texto que otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Esta es la séptima vez en el libro de Lucas que menciona que el Señor Jesús estaba o enseñando o en la sinagoga enseñando, ¿sí? La primera está en el 4:15 cuando es glorificado por todos porque está enseñando con autoridad. En el 4:16 es cuando lee en el texto en la sinagoga de esta escritura se ha cumplido el día de hoy. En el 4:31
enseña en el día de reposo. En el 4:49 enseña en las regiones de Galilea. En el 5:30 enseña, pero ahora enseña en la barca de Pedro. ¿Se acuerdan que ya leímos que mete la barca y ahí enseña? En el 5:17 vienen de todas las aldeas para escuchar a Jesús. En el 6:6, que es el que estamos leyendo, es la séptima vez que dice que el Señor Jesús está en la sinagoga enseñando o en general enseñando en algún lugar. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué enseña el Señor Jesús? Hasta aquí parece que dice, está en la sinagoga y enseña. Y enseguida viene una historia, ¿sí? No dice el contenido de la enseñanza en ese momento, sino dice que enseña y enseguida viene una historia. Mi pregunta sería, ¿la enseñanza que habrá dicho el Señor Jesús habrá estado relacionada con el siguiente evento o la siguiente historia? La historia del leproso, de la fiebre, de los demonios, del paralítico. Posiblemente sí, que haya abierto escrituras, enseñado, y luego sale y sucede este evento, ¿verdad? El paralítico, el leproso, la fiebre, los demonios o el de la mano seca. No lo sé, es posible que sí. Sí, pero el Señor Jesús está recurriendo a las escrituras y luego haciendo milagros o haciendo demostraciones de su autoridad con la gente. El segundo día de reposo, déjenme entrar antes del segundo día de reposo. Hay dos textos paralelos a Lucas 4. El primero está en Mateo 12 y el segundo está en Marcos 2. Ambos textos que platican la misma historia añaden algo adicional a la historia. ¿Sí? Vamos a verlos. El primero es Mateo 12. ¿Qué es lo que Mateo añade a esta historia? En Mateo 12 es la misma historia de las espigas. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? Ahí está la historia de David. En el 5, o no habéis leído, esto es lo que agrega Mateo, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cómo es que los sacerdotes profanan el día de reposo? Está muy simple. Están trabajando en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, parece como, ¿cómo se puede decir? Los sacerdotes no deberían de hacer trabajo en el día de reposo o nadie, pero es el día de su trabajo, pues, y ellos profanan el día de reposo y son sin culpa, porque están haciendo un beneficio para la comunión del pueblo. Bueno, y luego dice el 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Eso también es lo que agrega Mateo. Misericordia quiero, no sacrificios, no ley sobre ley, interpretaciones de fariseos o de legalistas. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y luego la segunda historia, más bien la segunda paralelo, está en Marcos 2. Marcos 2:23. Y aquí agrega también algo más en esta historia. Entonces viene lo mismo. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Viene la historia de David. Y en el 27 es lo que Marcos agrega a la historia. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esas son las dos cosas que agrega Mateo y Marcos a la historia. El segundo día de reposo, ya regresamos a Lucas 6. Dice, entró en la sinagoga y enseñaba, estaba un hombre que tenía la mano derecha, tenía seca la mano derecha. Investigué ahí un poquito
Y la palabra que usa ahí para describir seca no, parece que no significa como parálisis, sino alguna otra enfermedad. Es la palabra serán, que es una condición crónica con atrofia. Y parece que hoy se conoce esa enfermedad como saturnismo. Es el término que al parecer eso, que se atrofia, los dedos ¿cómo se dice? Se doblan, incluso dice que el brazo no se puede mover. Y por eso también es relevante que el Señor le dice, extiende tu mano, y desde ahí ya empieza el hombre a tener movilidad para ser sanado completamente. El versículo 7 nos habla de la actitud de los fariseos. Dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si el día de reposo lo sanaba, a fin de hallar de qué acusarle. Miren, los fariseos son controladores. Los fariseos están al acecho. Esta palabra acecho también es paratéreo, que significa inspeccionar de cerca. Ya me imagino ahí como moscas, como, ¿cómo se dice? Alguien que no quiere y lo tienes ahí pegado todo el día, todos los días, viendo lo que haces, viendo lo que no haces, en qué te equivocas. Están al acecho para observar atentamente, inspeccionar de cerca, escrupulosamente tu conducta. Esa es la actitud de los fariseos. De acuerdo a ellos sí cumplían la ley y estaban listos para ver quién no lo hacía para acusarle, y particularmente que Jesús, que se había vuelto famoso, hablaba con autoridad, hacía milagros de parte de Dios, y a ellos no les gustaba. Y de hecho el final de la historia aquí es que en lugar de alegrarse con el hombre que tiene la mano restaurada, dice que se llenan de furor, ¿verdad? Porque el hombre está libre y restaurado de su mano. Yo creo que en el día de hoy, este sistema religioso o las iglesias son fácil presa de sistema religioso, de convertirse en un sistema religioso con leyes rabínicas, o ahora podemos llamar pastorales, ¿verdad? Para controlar a los creyentes, para controlar su conducta, para acusar. La ley siempre te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Y al contrario, te condena. Cuando Jesús sabe que están pensando para acusarlo, el Señor Jesús no reacciona a lo que ellos están pensando, ¿sí? Él tiene su definición o su establecido qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere demostrar, y le pide al hombre que se ponga en medio, que se levante, se ponga en medio, y Jesús hace una pregunta de la cual no obtiene respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Dice, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué piensan? ¿Qué hubieran dicho ustedes si estuvieran ahí? ¿Qué hubieran contestado a los fariseos? Si hubieran dicho, los fariseos no les gustó, no tenían alternativa y se quedaron callados, no pudieron responder. El día de reposo es un día para descansar, para no trabajar, para dar gloria a Dios, para ver la obra de Dios. Y Jesús lo usa porque Él es Señor del día de reposo, para hacer bien, para ayudar. Dice, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? No es ningún trabajo. Fíjense que el contexto del día de reposo tiene que ver con los días de la creación. El Señor hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó, ¿verdad? Dice, todo está bien, es bueno en gran manera, y descansó, ya no hay nada más que agregar. Sin embargo, ¿saben que el Señor tuvo que salir de ese reposo? ¿Sí? Ese reposo ya no continuó, terminó en el séptimo día. No sabemos en qué momento fue que, en qué momento posterior fue que Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿sí? Pero salió de su reposo para hacer el plan de redención del hombre.
Génesis 3:15, la simiente de la mujer le dará un golpe de muerte a la simiente de la serpiente, el pecado y la muerte. Jesús dice ahora trabajo y mi Padre trabaja. ¿En qué están trabajando? En la obra de redención del ser humano. Y cuando Jesucristo está en la cruz, dice, consumado es. ¿Sí? Entra en mi reposo. Consumado es. El trabajo terminó y el Señor Jesús está sentado, no trabajando, a la diestra del Padre. Ese es el contexto del día de reposo. El día de reposo, el hombre tenía que recordar su necesidad de salvación, su corazón pecaminoso y su necesidad de Salvador, de un Salvador. Y el Señor Jesús no está quebrantando la ley cuando está ayudando al de la mano seca, le restaura la mano, o sus discípulos están comiendo de espigas en el día de reposo. No está quebrantando la ley. Él es Señor de la ley. Él es Señor del día de reposo. Él está viniendo para redimir. La pregunta sin respuesta. Y entonces el Señor dice en el 10, mirándolos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? ¿Qué podrían hacer contra Jesús? ¿Se acuerdan que en la tentación, en el 4:13, dice que Satanás lo dejó por un tiempo? ¿Sí? Lo dejó por un tiempo. Yo pienso que a través de los fariseos, Satanás... ¿Mané? Yo creo que sí. ¿Mané? Sí. O sea, parece que en el escenario ya no está Satanás presente, pero claro que está presente porque lo que él quiere acabar es la vida del Señor Jesucristo. Él es el Mesías y voy a acabar con él. Si es necesario usar el sistema religioso para acusarlo y apedrearlo, cuando en la sinagoga lo llevaron al monte alto para despeñarlo ahí, no pudieron, no era el momento, no era el tiempo, no era la persona, no era la forma, y el Señor pasó por ellos caminando. Pues los fariseos están ahí para acusarlo, para matarlo, para deshacerse de él. Satanás está presente para acabar con el Mesías y Jesucristo está presente para mostrar que él es Señor y que como Dios del Antiguo Testamento viene presente para conciliarnos con él. ¿Sí? Se presenta para conciliarnos con él. La próxima semana, no se lo pierdan, nuestro hermano Julio va a compartir la siguiente sección. Más adelante también Oscar, Héctor, primero Dios, Paco, Hugo, nos compartirán algunos textos del libro de Lucas. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Danos entendimiento de estas cosas. Gracias porque el Espíritu usa la palabra y nos habla, nos da entendimiento de lo que Jesús es, lo que hizo. Y que Él es el Señor y que es el mismo ayer, que es el mismo en ese momento que relata Lucas, es el mismo de hoy. Y sigue haciendo ese llamado al arrepentimiento, a la comunión, a la restauración a través de la iglesia. Gracias porque tú usas a cada uno aquí presente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias, Oscar.